Muy buenos días, mi nombre es José Alberto Martínez Aguilar, de la licenciatura en Pedagogía del tercer cuatrimestre Grupo A. Bueno, el funcionalismo es una teoría que investiga, o más bien que se abarca o se centra en el funcionamiento en una cierta sociedad, en un cierto grupo, para ya sea verificar cómo trabajan juntos, su estabilidad, su funcionamiento, entre otras cosas. Las características del funcionalismo consisten en cuatro, que son estructura social, función, equilibrio y conciencia laboral. La estructura social, ¿qué entendemos por esto? Bueno, a mi parecer, la estructura social son ciertas partes en el que está compuesto cierto grupo o fenómeno social por la que pues pueden tener una cierta función o equilibrio para que la sociedad en conjunto no tenga un desnivel junto a diferentes rasgos sociales de ese grupo. Bueno, la función. La función es el rol que ejerce ya sea cierto grupo social, aparte de la estructura, como habíamos comentado. De la estructura surgen los grupos, de los grupos los roles, inclusive la función. La función es lo que se encarga cada persona o cada grupo o cada estructura de cierto grupo social, que se encarga del funcionamiento pleno de este grupo para que no tengan pues diferencias o desequilibrios en ese grupo. Bueno, el equilibrio. El equilibrio es una parte muy fundamental en una estructura social o grupo social para que pues puedan tener cierto nivel o cierta nivelación entre el grupo y no caigan pues en desnivelación, no caigan en pues se podría decir, por así decirlo, malos ejemplos o un mal tercio, por así decirlo, si me doy a entender un poco. Es decir, que no haya más por allá y menos por allí, porque en cierto desnivel pueden ocasionar ya sea la desintegración del grupo social o pues malos, se puede decir, mala comunicación entre el grupo social. Bueno, a continuación voy a dar algunos ejemplos. Y para esta parte, pues voy a tener que leer un poco. Los ejemplos son tres. Está entre el educación, familia y religión. Vamos a iniciar primero con la de la educación. Dice, desde una perspectiva funcionalista, el sistema educativo no solo transmite conocimientos, sino que también socializa a los individuos, promueve la movilidad social y prepara a los jóvenes para el mercado laboral. Ahora, en familia. La familia se ve como una institución clave para la socialización primaria de los niños, proporcionando apoyo emocional y contribuyendo a la estabilidad social. Y religión. La religión puede ser analizada en términos de sus funciones para proporcionar sentido y propósito, fortalecer la cohesión social y promover el control social a través de normas y valores compartidos. Bueno, ahora, estructuralismo. El estructuralismo es una ciencia y metodología social en la que se basa en buscar o investigar de qué tratan pues las estructuras subyacentes de ciertas pues de ciertos grupos sociales, en lo que entra también la cultura. O sea, se encarga de investigar cómo está conformado la estructura de cierto grupo social para ver su funcionamiento y pues el rendimiento que da ante pues el grupo social. Las características del estructuralismo son estructuras subyacentes, también están relaciones y patrones, lenguaje y cultura y sincrónico. Ahora, para entender estas cuatro relaciones, vamos a describir cada una de ellas. Por ejemplo, la estructura subyacente. Se interesa en las estructuras invisibles y profundas que organizan la superficie de la realidad social y cultural. O sea, más que nada se interesan por las estructuras invisibles. ¿A qué quiero decir invisibles? Estructuras que pues prácticamente no se ven o no existen, pero tienen una cierta función aunque no existan prácticamente. También se organizan en la superficie entre la realidad social, en el grupo social, entre cómo se comunican, cómo se organizan, y en el grupo cultural, lo que hacen, lo que visten, etcétera. Ahora, las relaciones y patrones. Dice, analiza cómo los elementos de un sistema están interrelacionados, formando patrones que determinan el funcionamiento y significado de ese sistema. O sea, va analizando pues los patrones o la información que le da pues esa estructura y los interrelaciona formando patrones que determinan pues el funcionamiento, cómo funcionan y la estructura. Ahora, lenguaje y cultura. El estructuralismo considera el lenguaje como una estructura fundamental que refleja cómo los seres humanos entienden el mundo. Se aplica también el análisis de mitos, cuentos y otras formas de cultura. O sea, se enfoca más en los patrones, en cómo hablan, cómo se expresan, cómo se visten, qué comen, qué creen inclusive. Ahora, el sincrónico, perdón.
Dice, prefiere el estudio de los fenómenos en un momento específico, en lugar de analizar su desarrollo histórico. O sea, analizan en un momento en el que se da, sin necesidad de estar analizando patrones que ya pasaron. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el positivismo de Emilio Durkheim, que en este caso, Durkheim fue un sociólogo francés, uno de los fundadores sobre la sociología moderna, por así, bueno, es uno de los fundadores de la sociología moderna. Su trabajo estuvo fuertemente influenciado por el positivismo, una corriente filosófica que sostiene que el conocimiento auténtico es aquel basado en las experiencias y el método científico. ¿A qué me refiero con basado en las experiencias? Cosas que haya vivido pues, ya sea, la persona por sí misma. O sea, un claro ejemplo. Caminas, te tropiezas con un bache que hay ahí. Para la otra que pases ahí, ya no vas a caer porque ¿por qué? Porque ya tienes la experiencia de que en ese camino hay un bache que te va a hacer caer. A eso se basaba pues el método científico de Emile Durkheim, el positivismo, por así decirlo. Y ahora dice, Durkheim explicó que el positivismo es una sociología. Bueno, eh, voy a cortar esa parte claramente, pero vamos a seguir. Ahora, el positivismo según Emile Durkheim. Aquí nos da 5 factores muy importantes sobre pues este método que Emilio Durkheim nos da. Entre ellos está el método científico en sociología, hechos sociales, estudio de la sociedad, investigación empírica y funcionalismo. Ahora, el método científico en sociología, ¿qué quiere decir? Durkheim insistió en que la sociología debe ser una ciencia empírica. ¿Qué me refiero? Empírica a base de las experiencias. Y rigurosa, similar a las ciencias naturales. Propuso que los fenómenos sociales deben estudiarse mediante las observaciones, la comparación y la experimentación. Prácticamente abarca ciertas partes del método científico, experimentación, la hipótesis y pues la conclusión prácticamente, o sea, de lo que tú aprendiste y si tu teoría es de verdad o si es de verdad la teoría que pusiste en tu hipótesis. Ahora, hechos sociales. Introdujo el concepto de hechos sociales que son la manera de actuar, pensar y sentir que existen fuera del individuo y que ejercen una coacción sobre él. Los hechos sociales son el objeto de estudio de la sociología y deben ser tratados como cosas, es decir, con la misma objetividad que los objetos naturales. Estudio de la sociedad. A mi punto, el estudio de la sociedad es el estudio que se le realiza, como realizó Emilio Durkheim, pues a ciertos grupos sociales dependiendo de las experiencias que hayan tenido, cómo se relacionaban, cómo estaban estructurados, cómo compartían el entorno cierto grupo social. Ahora el funcionalismo. A través del positivismo, Durkheim desarrolló una perspectiva funcionalista, viendo a la sociedad como un sistema donde cada parte tiene una función específica que contribuye el equilibrio y el funcionamiento del conjunto. Bueno, ahora vamos a hablar del modelo económico de Karl Marx. Karl Marx, perdón. Conocido como el marxismo, es una teoría crítica del capitalismo y una propuesta para su superación mediante la instauración del comunismo. Se centra en el análisis de las relaciones económicas y sociales en el capitalismo, identificando sus contradicciones y proponiendo una transformación revolucionaria de la sociedad. Bueno, ahora vamos a hablar de los principales componentes que en total son 9 de este modelo económico. Y dice, los voy a empezar a enumerar y después voy a explicar cada uno de ellos. Iniciamos con materialismo histórico, modelos de producción, plusvalía, explotación, alienación, crisis del capitalismo y revolución proletaria, dictadura del proletariado y comunismo. Bueno, vamos a iniciar con la primera. Materialismo histórico. La historia de la humanidad es una historia de luchas de clase. Fuerzas productivas y relaciones de producción son las bases que determinan la estructura social y política. Modos de producción. Marx identificó varios modos de producción históricos: comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo y comunismo. Cada uno se caracteriza por una forma específica de propiedad de los medios de producción y por una determinada relación de producción. Plusvalía. En el capitalismo, el valor de los productos es creado por el trabajo humano. O sea, cada invento que hace el ser humano, cada creación, el ser humano le pone el precio. Sin embargo, los trabajadores reciben solo una parte del valor que producen. Esto es el salario. Ahora, en una empresa, jefe, empleados.
Los empleados se encargan de hacer el producto que el jefe pues ya tenía creado prácticamente. Y pues a veces los empleados no reciben el salario que merecen. A veces pues eso pasa, que se le llama la plusvalía. Explotación. La explotación pues es algo en el que los empleados se les dan que le explotan demasiado, le exigen demasiado para que haga su trabajo, pero no les pagan lo que deben de ser o a veces ni les pagan o entran en huelga los empleados porque no les han pagado, inclusive por meses y años. Alineación. Los trabajadores están alineados del producto de su trabajo, del proceso de producción de su esencia humana y de otros trabajadores debido a la naturaleza del trabajo del capitalismo. Crisis del capitalismo. Marx argumenta que el capitalismo es inherente, inestable y propenso a crisis periódicas debido a la sobreproducción, la disminución de la tasa de ganancias y otras contradicciones internas. Revolución proletaria. Según Marx, el desarrollo de las contradicciones del capitalismo llevaría inevitablemente a la conciencia de clases de proletariado, trabajadores inclusive en esta parte, quienes se organizan y llevarán a cabo una revolución para abolir la propiedad privada de los medios de producción y establecer una sociedad sin clases, o sea, una sociedad sin, se puede decir, sin clase baja, media, alta, élite, nada de eso. Dictadura del proletariado. En la transición hacia el comunismo se establecía que un Estado controlado por la clase trabajadora para una reorganización, la producción y distribución en beneficio de todos, eliminando las relaciones de producción capitalista. Comunismo. La etapa final es una sociedad sin clase, sin Estado y sin propiedad privada de los medios de producción. Los bienes y servicios se distribuirán según la necesidad de cada persona, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades, o sea, 50 y 50. Bueno, para acabar pues de explicar estas cinco temas vistos o aportaciones vistas en clases, y terminamos con el modelo político de Max Weber. Max Weber, uno de los fundadores de la sociología moderna, desarrolló un modelo político que se centra en la autoridad de la burocracia y las formas de dominación legítima. Su enfoque no es tanto una propuesta política concreta, sino más bien un análisis de cómo se estructuran y funcionan las sociedades políticas, o sea, cómo se componen, cómo funcionan, qué grupos sociales políticos tienen y cómo están estructurados. Ahora, los componentes del modelo político de Max Weber son, si no mal recuerdo, 4. Bueno, son 5. Componentes del modelo político de Max Weber. Tipos de dominación legítima. Burocracia. Política y poder, Estado moderno y ética de la convicción versus ética de la responsabilidad. Iniciamos con el primero. Weber identificó 3 tipos ideales de dominación legítima, que son formas de autoridad reconocidas como válidas y justificadas por los gobernadores. Dominación tradicional, basada en la tradición y las costumbres, la autoridad es hereditaria y se legítima por la santidad de las tradiciones antiguas, o sea, por como diferentes años, diferentes épocas, tradiciones tras tradiciones, generación tras generación. Hay algunos ejemplos. Algunos ejemplos son monarquías y tradiciones. Ahora, la burocracia. Weber considera la burocracia como la forma más racional y eficiente de organización administrativa. Algunas de sus características de la burocracia eran división del trabajo, jerarquía de autoridad, reglas y normas sin personalidades y calificación técnica. Política y poder. Max Weber definió la política como la aspiración a compartir o influir en el poder dentro de la comunidad. El poder se entiende como la capacidad de imponer algo, de tener el poder pues, de controlar ciertas cosas, controlar se puede decir los grupos sociales de las personas, o como la capacidad de imponer la voluntad de uno en una relación social, incluso contra la resistencia. Estado moderno. Según Weber, el Estado moderno es una comunidad humana que reclama con éxito el monopolio del uso legítimo de la fuerza física dentro de un territorio determinado. La legítima del Estado se deriva del reconocimiento de su autoridad por parte de la sociedad. Ahora, ética de la convicción. La ética de la convicción es actuar según los principios y convicciones personales independientemente de las consecuencias. Ahí la ética de la responsabilidad es considerar la consecuencia de las acciones y asumir responsabilidad por ellas. Weber argumenta que los políticos efectivos combinan ambas éticas
y tipos de éticas.